iniciando nuestras actividades de aniversario, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta manera. Y tomamos como tema un tema que regularmente muchos toman en los aniversarios, ebenecer, ¿no? ¿Qué quiere decir ebenecer? Hasta aquí nos ayudó Jehová, aunque literalmente la palabra quiere decir piedra de ayuda, ¿no? Versículo 12 de nuestro pasaje, primer libro de Samuel. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Y entonces dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ya estamos en el mes de agosto, ya este mes tiene muchas cosas en particular. Es el mes de nuestro aniversario, ya lo dijimos, pero también es el mes conocido como mes de la Biblia. Y durante este mes se celebran varias cosas. También el día de nuestro aniversario, que es el último domingo del mes, generalmente se celebran varias cosas. Nosotros nos olvidamos de esas cosas y nos concentramos en nuestro aniversario, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. También hemos estado hablando de que nos estamos aproximando hacia el año del jubileo, ¿verdad? ¿Cuántos años va a cumplir nuestra iglesia, si Dios nos lo permite? 47 años como iglesia organizada, ¿sí? 47 años como iglesia organizada. ¿Cuántos años nos falta para el jubileo? 3 años. Y bueno, ya explicamos esto del jubileo, de las semanas de años que nos habla ahí en el Antiguo Testamento, y cómo después de las semanas, 7 semanas de años, el siguiente año es el año de jubileo, y ese año es un año especial de reconciliación, de hermandad, de perdón, un año en que Dios muestra su cuidado especial para su pueblo, porque todo ese año, imagínate, no tenían que trabajar o cultivar la tierra, y el pueblo de Dios iba a depender completamente de lo que Dios les había de proveer a través de un año, más bien 2 años decían, porque el siguiente año iban a empezar a sembrar y hasta el siguiente año iban a comenzar a recibir nuevamente el producto de la tierra. Bueno, ahí está esa tarea para revisar, ya lo hablamos, pero ya dijimos entonces, ebenecer literalmente quiere decir piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿por qué dice Samuel estas palabras y por qué realiza este acto, podríamos decirlo, de poner una piedra, ¿no? Porque es lo que dice que el texto que hizo, puso una piedra. De una manera es un acto que él estaba haciendo, que todos vean este punto en el que nos encontramos, este momento en el que Dios nos ha permitido llegar, ha sido porque hasta aquí Dios nos ha sostenido, a pesar de ser como somos, a pesar de que hemos fallado, a pesar de que no hemos hecho las cosas siempre que agradan a Dios, a pesar de que no hemos tomado siempre en serio lo más importante. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y vamos a recordar un poquito de la historia. Apenas hablamos no la semana pasada ni la antepasada, empezamos a hablar acerca de este primer libro de Samuel y vimos cómo Dios llama a Samuel, pero vimos sobre todo la condición que vivía o que imperaba en esos momentos, porque ¿se acuerdan de esa frase? Escaseaba la palabra de Dios. Vimos sobre Elí y sus hijos, que no eran personas precisamente, aunque eran el sacerdote y sacerdotes también, los hijos de Elí, no eran personas precisamente que buscaran honrar y glorificar a Dios. Lo tremendo, cómo despreciaban o cómo tenían en menos las ofrendas que traía el pueblo para Dios, cómo se burlaban o cómo hacían en cierto sentido pues menosprecio de esas ofrendas. También cómo se metían con mujeres, que es lo que describe la palabra de Dios, estos hijos de Elí.
¿Y qué ocasionaba? Imagínense si ese era los que deberían de enseñar al pueblo, si esos eran los que debían de instruir al pueblo y que estuvieran viviendo en esas condiciones. ¿Qué ocasionaba eso en el pueblo? Pues simple y sencillamente que el pueblo no tuviera el conocimiento de Dios. La Biblia sí nos dice que había algunas personas fieles. La Biblia sí nos muestra cómo algunas personas, a pesar de que estos sacerdotes actuaran de esta manera, ellos seguían fieles a la palabra de Dios. Nos habla del Cana, nos habla de Ana y nos habla de este mismo Samuel, ¿verdad? Lo que vimos de Samuel lo vimos en el capítulo 3. ¿Qué nos habla del capítulo 4, 5 y 6, este primer libro de Samuel? Pues nos narran algunas historias de qué es lo que pasa entre Israel y los filisteos, cómo mueren los hijos de Elí. Y fíjense, quisiera llamar un poquito la atención al primer versículo que leímos, los primeros versículos del capítulo 7, que dice que pasaron 20 años, ¿no? 20 años. Ya, o sea, después de que pasó el capítulo 4, 5 y 6, y lo que hubo ahí, dice que pasaron 20 años. Y otra palabra que llama la atención en ese versículo es: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, no estaban contentos, no estaban tranquilos. ¿Cómo vivían? Lamentándose. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué era lo que les pasó? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué si somos el pueblo de Dios no podemos disfrutar las bendiciones y no podemos vivir de victoria en victoria? ¿No? El pueblo de Israel estaba así. Entonces, por eso es muy importante este momento, lo que narra la Escritura, este acto que hace Samuel y pone esta piedra y dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Que tiene que ver con reconocer las cosas que no hemos hecho bien, las cosas en las que hemos fallado, y hacer las cosas que debemos de hacer. ¿Los pastores hemos fallado, según nos narra estos pasajes? Sí. Elí falló, Ofni y Fibnes fallaron, y probablemente pudiéramos señalar algunos errores. Tal vez si hacemos memoria de Betania, pues algunos van a decir: pues este pastor así, este pastor. Lo que quiero decir simplemente es de que Dios va a traer cuentas, porque llamó a cuentas a Elí, a Ofni y a Fibnes, ¿sí o no? Sí. Y que Dios va a traer cuentas sobre los pastores, Dios lo va a hacer. Capítulo 4, si ustedes están ahí conmigo. Porque el capítulo 4 nos narra cómo pues Dios llama a cuentas a Ofni, Fibnes y a Elí, pero todo también el panorama que estaba viviendo el pueblo. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, ¿qué dice? Los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca y el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fibnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban? Ya no solamente eran esos sacerdotes, Ofni y Fibnes. Aquí menciona a varios personajes. ¿A quiénes menciona? Los ancianos. No solamente el pastor tiene una responsabilidad, no solamente los sacerdotes tenían responsabilidad, sino también ¿quiénes? Los ancianos.
Pero después menciona también, y el pueblo también tiene responsabilidad. Es cierto, Dios va a traer a juicio a los pastores y muchos podrán decir, si la iglesia está así es porque los pastores. Pero también podemos ver que Dios ha puesto a ciertos individuos, ciertas personas que tienen responsabilidad dentro del pueblo, también los ancianos. Pero también, sobre todo, todo el pueblo. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ¿qué hizo todo el pueblo? Todo el pueblo, todo Israel gritó con gran júbilo que hasta la tierra tembló. Y este pasaje es bastante interesante, porque entonces tenemos que analizar qué era lo que estaba pasando y qué fue lo que pasó después. El pueblo de Israel tenía una lucha con los filisteos. Y así, si ustedes leen los primeros versículos de ese capítulo 4, van a ver que habían matado como a 4,000 hombres. Entonces trajeron el arca y dijeron, no, y ahora sí ya ganamos. Nosotros somos el pueblo de Dios y ya ganamos. Somos los consentidos de Dios. Ahora sí van a ver esos filisteos, ¿quiénes somos? ¿Y sí ganaron? ¿Sí se acuerdan qué fue lo que pasó? Fíjense, el versículo 10, capítulo 4 estamos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue, ¿qué? Fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fibnes. ¿Qué pasó? Si no, ya iban a ganar, ¿no eran el pueblo de Dios y ya Dios estaba con ellos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba funcionando las cosas como ellos pensaban? Realmente el pueblo no estaba, ni siquiera entendía un poquito lo que todo esto representaba. Los pastores, los ancianos, el pueblo no entendían lo que es ser el pueblo de Dios. Aquí hay una figura muy importante, el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? El arca del pacto representa particularmente la presencia de Dios mismo. ¿Qué representa el arca del pacto? Nosotros decimos, bueno, si Dios es omnipresente o Dios está en todos lados, pero lo cierto es que Dios se manifiesta en algunos lugares de una forma especial. Y Dios había dispuesto el arca del pacto como un lugar donde Él se habría de manifestar en esta forma especial. El pueblo no entendía muchas cosas de lo que estaba pasando. Lo que el pueblo no entendía es que no estaba haciendo lo que Dios pedía. ¿Saben cómo veían el arca? O sea, fíjense, el pueblo, repito, no estaba haciendo lo que Dios pedía. Pero ¿saben también qué era lo que estaba pasando y cómo veían el arca? Veían el arca del pacto y más fuerte, veían a Dios mismo como un amuleto para que les fuera bien. No veían a Dios como el dueño de sus vidas. No veían a Dios como el que debe guiarlos y conducirles y decirles qué es lo que debe de hacer y cómo lo deben de hacer. Ellos veían simplemente a Dios como alguien que venía a ayudarle a ellos en sus planes, en sus proyectos, en su vida. Sí se pusieron contentos, me imagino, como en algunos cultos. Estamos contentos, todos estamos contentos.
llenos de felicidad, qué alegría, pero sin entender lo que representa la presencia de Dios, lo que representa estar en comunión con Dios, lo que representa realmente vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, fíjense lo que no estaba haciendo el pueblo. Lo que el pueblo no estaba haciendo es hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Repito, el pueblo no estaba haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. La Biblia, en muchos pasajes y de muchas formas, nos dice que es pecado el que sabe hacer el bien y ¿qué? Y no lo hace. Sí somos el pueblo de Dios, pero si somos ese pueblo de Dios y no hacemos lo que debemos de hacer, algo bien importante que dice la palabra es que Dios no nos oye. Dios no nos oye. Algunas personas oran y oran y oran y hacen, vamos a hacer esta campaña de oración y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y oran. Pero no saben o no han puesto atención que junto con todo eso, lo que Dios nos pide es que hagamos, actuemos como Él nos pide. No podemos hacer y tener una vida religiosa, entre comillas, ir al culto, cantar ahí en el culto, bonito y todo, pero estar en nuestro día a día lejos de una comunión con Dios. Dios nos dice que no solamente se trata de cumplir ciertos aspectos religiosos, se trata de hacer lo que Él nos pide. ¿Se acuerdan en Isaías capítulo 1? Que ahí el Señor lo toca en una forma muy especial. Nada más voy a leer unos versículos, Isaías 1, todo el capítulo 1 y bueno, hasta el capítulo 5 habla acerca del pecado del pueblo de Dios. Pero es en ese capítulo 1 lo que Dios le dice a su pueblo: estoy cansado de sus cultos, estoy cansado de su forma en que me buscan, estoy cansado de que ustedes dicen que son el pueblo de Dios, pero como ustedes dicen que son el pueblo de Dios y no hacen lo que yo les pido, yo no los escucho, yo no oigo sus oraciones. Versículo 14, capítulo 1 de Isaías: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Cuando extendáis sus manos, ¿sí han escuchado ese canto? Ay, que levanto mis manos, ay, porque así siento bonito. No, cuando extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y a lo mejor ustedes dirán: no, yo no soy un asesino. Pero todo el que sigue viviendo en pecado o practica el pecado o tiene otras prioridades que no sea Dios, no está agradando a Dios. Hay otros pasajes que nos hablan de eso, de que tenemos no solamente que cumplir con una vida religiosa, sino tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Y que Dios no escucha nuestras oraciones sin nosotros. Ahora me voy a Jeremías. Dice allá en Jeremías: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, fíjense, hermano, yo sí ayuno. Dice: cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Entonces, nosotros podemos cumplir con una vida cúltica, asistir al culto, participar, pero si no hacemos en nuestra vida cotidiana lo que Dios nos pide que hagamos, Dios no nos escucha. La segunda cosa que el pueblo no estaba haciendo y no entendía es que veía a Dios
y veía el arca del pacto como un amuleto. Veían a Dios mismo como alguien que está a su servicio. Cuando llegó el arca, todos gritaron: ¡ay, ahora sí, ya vamos a ganar! Esos filisteos están muertos, ya ganamos. Pero las cosas de Dios no son así. No dimensionaron la grandeza de Dios, no dimensionaron la santidad de Dios, no dimensionaron el poder de Dios. Otra vez, ¿qué representa el arca? El arca representa la presencia de Dios, ante lo que también nosotros debemos reconocer, nuestra miseria. En la carta de los Hebreos, el escritor sagrado les recuerda a los hebreos acerca de las cosas santísimas, ¿se acuerdan? Del lugar santo y el lugar santísimo. Y habla acerca de lo que tenía el arca. Pero también el escritor sagrado, ahí en la carta de los Hebreos, le está haciendo referencia acerca de lo importante que es eso y que ahora podemos acercarnos a través de Cristo Jesús. Fíjense, leo en la carta a los Hebreos capítulo 9. Tras el segundo velo, fíjense, está en el Nuevo Testamento está esto. Estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, en la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar a detalle. ¿Cómo debía presentarse? ¿Qué debía de hacer? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Cuando venimos a la presencia de Dios, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Se acuerdan que hemos hecho esa pregunta? ¿Qué pide Dios de nosotros? Todo. ¿Qué pide Dios de ti? Todo. Fíjense, ahí es donde la teología de la prosperidad se topa con pared. Porque Dios no vino a cumplir o arreglar nuestras situaciones, a cumplir, quizá lo debo decir en ese sentido, a cumplir nuestras peticiones, nuestros caprichos, podríamos decirlo de esa manera. No podemos ver a Dios como un simple amuleto para que nos vaya bien en el trabajo, para que mi matrimonio esté bien, para que toda mi familia pues se arregle la situación. O sea, no podemos ver a Dios como para quien va a solucionar nuestros problemas. Lo que Dios pide de nosotros es todo. Y a veces nosotros vemos a Dios como que el que me va a solucionar esto, el que me va a arreglar esto, el que me va a... Fíjense, las personas de afuera, los del mundo, no pueden entender esto. Ven muchas cosas. Los filisteos, cuando se llevaron el arca, si éramos todos esos capítulos 4, 5 y 6, vamos a ver qué le pasaron a los filisteos. Sus dioses se inclinaban ante el arca, pero a ellos les salieron tumores y tuvieron plagas y hubo cosas que los filisteos dijeron: no, vamos a regresar el arca. Hicieron todo un rito para regresar el arca. Porque los de afuera no entienden lo que representa la presencia de Dios. Es algo que no se puede sufrir. La gente piensa, y en cierto sentido tiene razón, las cosas de Dios son algo misterioso, pero no están dispuestos a vivirlas. Aún la gente de allá afuera busca: bueno, sí, yo veo esto para que pare de sufrir, para que tenga esta situación. Lo más fuerte, y que me parece, ya me voy al final, ya me voy a apurar, hermanos. Al final, el pueblo de Dios también
no ha entendido lo que representa la presencia de Dios. Fíjense, cuando regresaron el arca a los filisteos, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? Capítulo 6 hasta el final casi del capítulo 6, si tienen su Biblia. Los mandaron los filisteos en una carreta con 2 vacas y arriba el arca, y le pusieron varias cosas de oro, porque pusieron tumores para que se les quitaran tumores, y unos ratones que representan. Los pusieron ahí. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ya estamos contentos que ya regresó el arca. Pero fíjense algo que sucedió. Hay capítulo 6, ¿sí? Las vacas, versículo 12 estoy leyendo ahora, se encaminaron por el camino de Bet-Semes, o sea, ya en la tierra de Israel. Y seguía el camino recto, andando y bramando sin que parase ni a derecha ni a izquierda, sin apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes llegaron, segaban el trigo en el valle, y y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera en el carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Hasta ahí, muy bien. Pero fíjense, el pueblo de Dios no entendía tampoco lo que es la presencia de Dios, la santidad, la grandeza, el poder. Me voy hasta el versículo 19, ahí en ese mismo capítulo 6. ¿Qué pasó con los de Bet-Semes? Si eran el pueblo de Dios. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Qué hicieron? Porque habían mirado dentro del arca. Hizo morir del pueblo, ¿cuántos? 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido en tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Y ya mandaron a traer, y mandaron a decir: ya está aquí el arca, ya por favor, ya llévense. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el que se supone que sabe lo que representa. ¿Cómo vieron esas cosas? Vamos a ver qué hay. El pueblo de Dios, que tendrían que entender la grandeza, la santidad, la majestad de Dios, y que cuando hay que venir ante la santidad de Dios, realmente hay que venir en una actitud completamente. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes tenían que bañarse y pasar de un lugar del atrio y luego al lugar santo y estar ahí, y luego una vez al año se presentaban, y al pueblo se le hacía fácil: vamos a abrir a ver qué hay, a ver qué hay, qué es lo mágico, qué es lo sorprendente, qué es lo que nos puede dar esa victoria. El pueblo de Dios no entendía, y muchas veces, en muchas cosas, el pueblo de Dios no entiende. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya va en nuestro capítulo 7, Samuel dice qué es lo que hay que hacer. Versículo 3. ¿Qué fue lo que le dice Samuel? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron el agua, y derramaron delante de Jehová, y ayunaron en aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Fíjense, podríamos ir viendo cada una de las cosas que dijo Samuel que se tenía que hacer, y lo que nosotros tendríamos que hacer o tenemos que hacer. Primera,
volveos de todo corazón. ¿Qué representa volverse a Dios? De todo corazón. Mi corazón, mi anhelo, mi más grande sueño, mi inspiración, lo que realmente me mueve a hacer las cosas, que sea ¿quién? Dios. Cuando realmente, porque muchas veces nuestro corazón anda divagando. Nuestro corazón se enamora de cosas que no son Dios. Nuestro corazón anda pensando en, ahora esto, ahora aquello. Y Dios quiere que nos concentremos solamente en ¿quién? En Él. Solamente en Él. La primera cosa, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Qué pide Dios de nosotros? Todo. Segunda cosa que dice aquí Samuel, quitar dioses ajenos. Pero no somos idólatras y no tenemos altarcitos en nuestra casa. Pero ponemos muchas cosas antes que a Dios. Y todas esas cosas que ponemos antes que a Dios es un Dios ajeno. ¿Sí? Todas esas cosas que nosotros tenemos antes que Dios, que pueden ser cosas muy loables, muy buenas. Mi familia, mis estudios, mi trabajo, mi casa, todo eso que yo tengo antes que Dios es idolatría. Pero entonces ya no debo de querer a mi familia o no debo de querer a mi trabajo o a mis hijos. Sí, pero primero debe de estar Dios. Hay que quitar todos los dioses ajenos. Tercera cosa, ya me voy más rápido. Preparad vuestros corazones. Les dice Samuel, vuélvanse a Dios de todo corazón, dejen de servir a esos dioses, preparen su corazón. ¿Cómo preparo mi corazón? Bueno, yo amo a Dios, entonces si quiero hacer lo que Dios me pide, entonces voy a aprender y a estudiar y a buscar qué es lo que Dios quiere de mí. Yo así preparo mi corazón, ¿no? Aquellos que están enamorados, le llevan las flores a la novia y le llevaron claveles y ella quería rosas. ¿No? Si no me gustan los claveles, dice ella. Bueno, en un sentido, así es nuestra relación con Dios. Hay gente que va y le lleva cosas a Dios que Dios no ha pedido y que Dios no quiere. Y Dios nos dice en su palabra bien qué es lo que Él sí quiere. Y eso es importante. Y Dios muchas veces le dice a su pueblo, si yo no te pedí eso, ahí dice qué es lo que quiere. Prepara vuestro corazón para que sepas qué es lo que Dios quiere. Servid a Jehová, esa está fácil. Sí, está fácil. Nada más se trata de hacer lo que nos toca hacer. Repito, hacer lo que nos toca hacer. ¿Te toca hacer esto? Cúmplelo. ¿Tienes un cargo? Cúmplelo. No medio hacerlo. No más o menos hacerlo. Cúmplelo. ¿Se acuerdan? Como dice Pablo, siervos inútiles somos, ¿que qué? Que apenas hemos hecho lo que teníamos que hacer. Porque muchas veces ni inútiles somos porque no alcanzamos a hacer lo que nos toca hacer. Orar, ayunar. La última cosa, bueno, dice orar y ayunar, no quiero minimizarlo, al contrario, que es algo importante que debemos estar haciendo. Sí, orar, haciendo todo lo que Dios nos pide, orar y ayunar. Pero el último, reconocer su pecado. Dice ahí que ellos reconocieron y pidieron perdón a Dios. ¿Qué dijeron? Ahí, Señor, te hemos ofendido. Te hemos ofendido. Y Dios les dio la victoria. No se trataba simplemente de traer el arca. No se trataba simplemente de tener un culto bonito.
No se trataba simplemente de estar, ya vamos a ganar. Sí, Dios está con nosotros. Se trata de todo este proceso en la vida cristiana, nuestro corazón. Todo este proceso en nuestra vida, quitar las cosas que estorban. Y entonces podemos decir, Dios ha estado con nosotros, Dios va a ir con nosotros, Dios nos va a dar la victoria, Dios va delante de nosotros. Cuando Dios le da la victoria sobre los filisteos, entonces viene, ahora sí, Samuel y pone la piedra. No somos nosotros, no es nuestro amuleto. Dios, que es una piedra firme en la cual podemos confiar, Él nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta este año. Y decimos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, a pesar de ser como somos. Betania, que tiene 47 años y 20 años como congregación, más o menos, ¿verdad? Más o menos como 20 años tuvo como congregación. Entonces estamos hablando ya de 60, ya para 70 años la iglesia en este lugar, más o menos. Si estamos aquí, si seguimos aquí, si Dios nos ha permitido estar aquí hasta este momento, es porque Él lo ha querido. Es por su gracia, su bondad y su misericordia. Si no hemos alcanzado lo que nosotros pensamos que deberíamos de alcanzar, entonces probablemente tenemos que reflexionar si soy yo la causa por lo que no se ha alcanzado lo que debo de alcanzar. Quizá debo reflexionar, ¿estoy de todo corazón sirviendo a Dios? ¿Es Dios mi prioridad? ¿No tengo otras cosas que me distraen para servir a Dios? ¿Estoy haciendo lo que me toca hacer? ¿Lo hago realmente? ¿O medio lo hago? ¿Realmente estoy arrepentido de no hacer lo que debo de hacer? La invitación es que podamos estar sobre esa roca firme y decir, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Tú has estado con nosotros hasta aquí. No has sido por nosotros. Dependemos de ti. Queremos suplicarte que seas tú el que nos sostenga. ¿Cómo termina el capítulo? Y ahí dice, y juzgó Samuel a todo Israel todo el tiempo que vivió. Y ya después podemos ver que fue un largo tiempo el que vivió Samuel. Y fue Dios el que estuvo durante todo ese tiempo cuidando, guardando, bendiciendo, sosteniendo a su pueblo. Que Dios dé larga vida a Betania, pero siempre haciendo lo que Dios nos pide. Vamos a orar. Señor, tú eres la roca que nos sostiene, en ti confiamos, en ti esperamos. Y Señor, permítenos reconocer que quizá no hemos hecho todo lo que debemos de hacer, que si no hemos alcanzado las cosas o las metas, no ha sido porque tú nos hayas fallado, sino porque nosotros no estamos haciendo todo como tú nos pides. Permítenos seguirte de todo corazón, buscarte de todo corazón, honrarte de todo corazón. Señor, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.